El 20 de diciembre de 2013, Uruguay fue noticia en el mundo por promulgar la ley que reguló el consumo y la producción de marihuana, sustancia que desde hace 5 años se vende en farmacias. Hoy esta ley sigue siendo polémica. Un 45% de la población se manifiesta en contra, según la empresa Cifra, y sectores políticos promueven cambios o incluso su derogación. Días atrás, la Junta Nacional de Drogas dio a conocer la 9ª encuesta sobre el consumo de drogas en estudiantes de secundaria. El 17% de los jóvenes de entre 13 y 17 años dijo haber consumido marihuana en el último año. La Junta, que considera que el prohibicionismo causa más problemas que soluciones, promoverá que las farmacias puedan vender más variedades de cannabis para sacarle consumidores al mercado negro. En tanto, el expresidente Julio María Sanguinetti afirmó que la ley falló porque se ha perdido la percepción de riesgo por una naturalización del consumo que oculta los daños que causa la sustancia. Pero la encuesta entre estudiantes también reveló otros datos. 7 de cada 10 jóvenes de entre 13 y 17 años declara haber consumido alcohol en el último año. 3 de cada 10 jóvenes que consumió alcohol en el último mes ha tenido, por lo menos, un episodio de abuso. Se entiende abuso por el consumo en una misma ocasión igual o superior a 2 litros de cerveza, 3 a 4 litros de vino o 4 medidas de bebidas destiladas. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Todas las Voces. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Qué gran programa, porque además bastaba escuchar con atención el disparador para asumir que es un asunto muy complejo, sí, pero del que todos en casa seguramente toman alguna posición. Y sí, porque es de esos temas que atraviesan, ¿no? Exacto. Y además, sobre todo con la legalización de la marihuana, ha estado en debate, pese a que ya tiene, bueno, hace un poco se cumplieron 5 años, pero ha seguido en debate por algunas cuestiones, ¿no? Sí. Que la han mantenido en agenda. Por ejemplo, ahora en la coalición de gobierno hay una posición dentro de Cabildo Abierto de dejarla de lado. El presidente también en aquella entrevista con la BBC generó dijo, polémica. Sí, no creo que los estados tengan que cultivar, que tengan que vender marihuana. Cometimos un error, dijo ante la BBC el presidente de la calle en su momento. Y además hay un aspecto muy importante, me parece. Cada vez que hablamos de empujes en las cifras de delincuencia, de delito, de violencia, hay una asociación casi directa con el mundo del narcotráfico, con el mundo del crimen organizado vinculado a las drogas. Y es allí donde uno se pregunta, ¿cuánto de esto cambiaría si resulta que legalizamos todas las drogas? ¿Y cuál es el rol del Estado? ¿Que un Estado narco acaso es el que se pretendería? O tal vez cuánto se desatendería el tema de la salud pública, que también tiene un enclave importante en este asunto. Así que, como verán, hay mucho para discutir con invitados muy especiales además. Vamos a presentar a nuestros invitados en la noche de hoy. Tenemos a Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas. Radío, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y tenemos también a Paul Ruiz, psicólogo, docente e investigador. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Bueno, Radío, si le parece, vamos a comenzar con esto que comentábamos al comienzo. El presidente de la República, en su momento, ante una entrevista internacional, dice, no creo que los estados cultiven y vendan marihuana. Con esto cometimos un error. Sí, ahí yo tengo que asumir autocríticamente que tengo que hablar más, tengo que transmitirle más al presidente mi punto de vista en eso. En realidad, las empresas que producen cannabis en el Uruguay son empresas privadas, las que plantan y cultivan son empresas privadas. Y se vende en empresas privadas también, que son las farmacias. Y quienes distribuyen son quienes producen. Por una política pública, Daniel. Exacto. Entonces, allí básicamente es eso. Igual yo quiero decir, yo ahora recién estuve en Canadá, y en Canadá también se reguló de manera integral el cannabis, y en una provincia que es en Quebec, las empresas que venden, los establecimientos que venden son estatales, pero en todo el país y distribuye el Estado el cannabis. Y parece que Canadá no es sospechoso de ser socialista, ¿no? El jefe de Estado es la reina Isabel, o sea que tampoco es que porque el Estado intervenga, me parece que en esas cosas hay que tratar de ser más pragmático, ¿no? Ahora, ¿la ley actual necesita ajustes? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, cuando la ley se discutió en el Parlamento en el año 2013, yo era legislador en aquel momento y no la voté.
Y algunas de las razones por las que no la voté las mantengo al día de hoy, en otras cambié mi punto de vista, pero aquellas razones que mantengo yo creo que en algunos casos hay que modificarlas. Y otras sobre la marcha hemos ido advirtiendo ajustes que son necesarios, ¿no? Vamos a hablar ahora después de Claro, esos cómo no. ajustes. Bueno, el psicólogo, docente e investigador Paul Ruiz es otro de los invitados y allí se mencionó como algo sumamente relevante la percepción del riesgo, Paul, y allí me parece que puede ser un interesante punto de partida para el debate. Con el tema de percepción de riesgo tenemos que ajustar algunas cosas respecto a que, si bien la bibliografía dice que cuando la percepción es menor, mayor es el consumo, no siempre tiene por qué ser así. Entonces hay un debate con la percepción de riesgo que se está generando con la marihuana y que se está generando, que siempre se generó, siempre existió con el alcohol. Y además en la percepción se juega el partido legal-ilegal. Entonces ese partido legal-ilegal y percepción, particularmente con los jóvenes uruguayos, usando o pensando alcohol y marihuana, es un debate súper interesante. Lo que charlábamos recién del tema de la marihuana, los trabajos que hay realizados hasta el momento no muestran que haya un mayor consumo, puede haber regularizado el mercado. Pero sí hubo una disminución de la percepción. Claro. Por ejemplo, nosotros trabajamos haciendo talleres de prevención desde nuestras líneas de investigación y cuando vos trabajás con jóvenes de diferentes lugares del país, te plantean como que la marihuana no tiene los niveles de peligrosidad. Un porro no te hace nada. Es exacto, un poco la y viene lógica. del tema de la legalidad, que es orgánico, etcétera, ¿no? Sí. Entonces hay un debate grande que tenemos que meternos con el tema de la percepción y cómo los jóvenes sobre todo ven cada droga. En esta línea iba lo que decía el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Vamos a repasar, tenemos en una placa una de las frases que dijo, pero que iba en este sentido, ¿no? Justamente con el tema de la percepción del riesgo. Ahí la tenemos. Exacto, dice el presidente Sanguinetti, el tema no es derogar o no derogar, sino plantearnos con honestidad si vamos a seguir ignorando la pérdida de la percepción de riesgo de las drogas, no solo de la marihuana que existe en Uruguay, dice parte de lo que manifiesta el expresidente Sanguinetti. Laura Raffo, sobre este punto y bueno, también cómo has visto, digamos, estos 5 años de que rige la ley. Yo creo que los resultados no son demasiado concluyentes por ahora. Por un lado, lo que tiene que ver con cómo esta legalización afectó al narcotráfico vinculado a la marihuana. En realidad, las incautaciones de marihuana prensada de Paraguay siguen como en los mismos volúmenes, o sea que no parecería haber habido una afectación por ese lado. Y en el consumo, sí, en la última encuesta se ve que continúa aumentando el consumo de marihuana en el país, pero no es que empiece a aumentar a una tasa mayor desde que se aprobó la ley, es decir, se está dando el mismo aumento que se da a nivel mundial. Entonces a mí me parece que el punto de la percepción de riesgo es fundamental. Estaba leyendo una encuesta que se publicó a nivel mundial y en tanto que la marihuana cada vez tiene mayor componente de THC, como que pega más, Sí. Sin embargo la disminución de cuán nocivo va disminuyendo, entonces es contradictorio. Yo creo que en lo que tendríamos que enfocarnos en todo caso es en comunicar mejor y educar mejor sobre este tema. Es lo mismo que el alcohol. ¿Cuál es el problema? Que como socialmente está aceptado el consumo del alcohol, se habla menos, pero si uno mira la encuesta de consumo en adolescentes, es brutal. Sí. 7 de cada 10 adolescentes consumen alcohol, 2 de cada 10 fuman porro. Entonces, hay que hablar de los efectos asociados al consumo y al consumo abusivo de cualquiera de las dos sustancias. Y pongo arriba de la mesa otro tema que detrás de cámara conversábamos y que a todos nos dejó relativamente, a los especialistas no, pero a los panelistas nos dejó sorprendidos, que es, y ahí está en pantalla, que se mide también el consumo de bebidas energizantes Sí. en los adolescentes. ¿Cómo la bebida tremendo. energizante? ¿Qué adolescente o qué padre, a no ser que el hijo consuma muchísimas latas de bebidas energizantes, no es algo que suele preocupar, no percibe el riesgo tampoco ahí, y sin embargo es riesgosa. Entonces, creo que la clave está en brindar información para que las decisiones de consumo se tomen con mayor información. Mira, yo soy madre de adolescentes, ante lo cual vivo hablando de estos temas. Y cuando leía esta encuesta, conversé con mis hijos de las bebidas energizantes, porque era una charla que no había tenido. Había tenido la charla del alcohol, la charla del porro, la charla que vas teniendo preventivas, pero la charla de la bebida energizante no la había tenido todavía. Entonces, ¿Y lo qué te importante dijeron? que es la información. Me dijeron que era común en el grupo de amigos comprar, no voy a decir marcas, ¿no? Pero comprar una latita de esto, una latita de otro. Entonces le dije, che, mirá, fíjate, es como tomarte 3
tazas de café, te genera como un grado de excitación. Y la te puede dar- combinación, además, ¿no? La Bueno, posible si combina con alcohol combinación. ni que hablar. Ajá. Pero me dijeron que era muy común también. Sí, sí. Eduardo. No, yo creo que hay cierta continuidad de las políticas en materia de drogas, ¿no? Yo, repasando un poco para atrás, veía, recordaba, mejor dicho, la posición en aquel momento del presidente Valle, ¿no? Y de su secretario Leonardo Costa, ¿no? Que fueron de alguna manera promotores de una mirada que fue bastante sorprendente en Uruguay respecto a la legalización. El presidente Valle manifestó, yo tengo acá un recorte La bastante... legalización de todas las drogas, de todas además, las ¿no? drogas. O sea, fue uno de los De primeros todas las drogas. políticos que Inclusive en una nota de prensa que encontré, él dice que fue invitado por George Soros a una conferencia en Albuquerque, a la que no fui, dijo, porque ya había metido varias veces la pata, y por lo tanto si repetía otra vez en Estados Unidos que era partidario de la legalización de drogas, probablemente terminaba en Sing Sing. Exacto. De allí en adelante yo creo que empezó a instalarse una lógica que tiene que ver con una mirada diferente, que de alguna manera conduce también a una discusión que está planteada acá, que es la lucha por el mercado, ¿no? Claro. Cuánto en realidad uno hace retroceder al mercado ilegal, ¿no? Y de alguna manera gana espacios con un rol, con una política pública que luego tuvo continuidad en los gobiernos del Frente Amplio y que en mi opinión sigue teniendo continuidad por el momento, por lo menos en este gobierno, más allá de que de vez en cuando hay algún tiroteo, ¿no? Pero en realidad lo que uno visualiza primero es que, como él decía recién, no hay un crecimiento del consumo a partir de la aprobación de la ley, particularmente de la marihuana. De hecho, hay un porcentaje de ciudadanos muy importante que lo hace a través de la política pública, a través del consumo a través de las farmacias. Ahora, Eduardo, Esto me parece que esa es continuidad importante. que manifestás no merecería revisión. No, todo merece revisión. Recién Daniel decía, bueno, que él no acompañó la ley en su momento, pero también fue promotor, digamos, participó activamente, más allá de que no, culminó no acompañando la votación, pero sí, obviamente, yo comparto buena parte de lo que le he escuchado en este tiempo respecto a la política en materia de drogas, pero como toda ley, obviamente todo este tipo de temas necesitan ajustes y ajustes sobre la marcha, porque van cambiando las realidades, va cambiando el mercado, van cambiando también cómo se posicionan los actores en la ilegalidad, ¿no? Hoy estamos frente a un lío bastante grande, ¿no? Por el otorgamiento de un pasaporte a un ciudadano, a un narcotraficante notorio acusado de haber ordenado el asesinato de un fiscal en Paraguay, por lo cual, en realidad, también el nuevo gobierno colombiano está planteando una política de apertura en este tema, o sea que me parece que hay que tener una mirada amplia de esto, sin desconocer que hay un tema vinculado a la percepción del riesgo, sobre el cual hay también que desarrollar políticas de comunicación y demás, que me parece que son claves para comprender qué paso está dando, particularmente los jóvenes, ¿no? Y luego lo del alcohol me parece que merece un capítulo vamos a adicional, ponerlo. porque en realidad ahí se cruzan muchos intereses económicos que en alguna medida, como lo fue en su momento también la lucha contra el tabaco, ¿no? Que nos generó un juicio a nivel mundial. Fernando. Sí, primero dos cosas. Uno, respecto a aquella declaración de la calle. Yo escuché la que era sobre el error. En BBC. Claro. Yo creo que lo que yo entendí, por lo menos, es que cuando se refería al error, se refería al modelo con participación estatal, no tanto a la legalización del consumo. Lo cual me lleva a la segunda cosa que quería decir. Cuando hablamos de la legalización del consumo, no hablamos solamente de jóvenes ni de jóvenes con potencial de riesgo. Estamos hablando de la población en general. Entonces, yo creo que en ese sentido, y me gustaría agarrar un poquito por el lado de comentar el modelo prohibicionista. El modelo prohibicionista o la guerra a las drogas ha fracasado, no solo ha fracasado, sino que ha empeorado, ha generado una serie de efectos negativos laterales que han complicado muchísimo la situación y que se podrían haber evitado con una política diferente. Que de hecho, el alcohol en su momento, cuando la ley seca, fue un ejemplo bastante claro de lo que pasaba cuando vos ilegalizabas un consumo que tenía ¿cómo se diría? Un asentamiento en la población, unos usos en la población tan asentados,
que la gente no iba a dejar de consumir porque vos lo prohibieras legalmente, iba a encontrar una forma de hacerlo ilegalmente. Entonces yo lo que creo es que el modelo prohibicionista fracasó en el sentido de, y digo fracasó porque no parece que haya mejorado en ningún lado. Y de hecho lo que hizo generó una serie de mercados negros laterales que generaron a su vez una serie de mafias que en algunos casos, como es el caso de México, por ejemplo, controlan enormes zonas de territorio y están haciendo fracasar la gestión del Estado, claro. Inclusive el Estado se ha fusionado con esas mafias en algunas zonas, hasta el punto de que no hay nadie controlando salvo el narco. Sí. Lo que quería decir a esto, es necesario, independientemente de todos los matices, independientemente de la percepción del riesgo, todo eso, es necesario moverse hacia otro modelo que no sea el prohibicionista. Porque el modelo prohibicionista viene empeorando con el tiempo, no mejorando. Y ahí es donde, en todo caso, en algún momento, más allá de que es un tema complejo, que hemos dicho acá que nada es en blanco y negro, y menos en estas cuestiones, si ustedes en algún momento se pronuncian a favor de legalizar a todas las drogas, en contra de eso, porque es un poco lo que estamos debatiendo, y además sin perder de vista que cuando se plantea este debate, lo que estamos mencionando son aspectos de la política sanitaria pública, pero de inseguridad también, por lo que decíamos al comienzo. O sea, cuando uno pretende meterle mano al mercado, es porque los índices de violencia, muchas veces asociados al narcotráfico, son terribles. Entonces, estaría bueno pronunciarse por sí o por no. Lo que pasa, mirá, es difícil el sí o por no, sin desarrollar un poco una idea previa, que es la siguiente. Se puede agarrar el tema por varias dimensiones, pero yo lo que quiero puntualmente es decir, una cosa es el consumo de drogas y otra cosa es el consumo problemático de drogas. Es decir, ¿a qué voy? Siempre las sociedades han consumido drogas, ya sea alcohol, ya sea ayahuasca, ya sea, por ejemplo, de todo tipo, ¿no? Pero una cosa es hacerlo en el marco de una socialización, de una fiesta, de una lógica societal sagrada, vinculado a lo religioso, vinculado a momentos particulares de la sociedad, y otra cosa es un descontrol en ese sentido, o marcos sociales mucho más amplios y permisivos, que hacen que esos consumos no tengan ese marco bien definido. Por poner un ejemplo histórico alejado de nosotros, pero creo que es muy interesante. Recordaremos del liceo, de la escuela, en fin, las fiestas dionisíacas de los griegos, que era una fiesta donde todo el mundo le daba el chupi duro y parejo en Grecia hace 2500 años, y el control social que había era que todo el mundo en un momento tenía que empezar a cantar en el coro, y si estabas muy borracho, cantabas muy mal, y eso hacía que te sacaran del coro. Pero eso era una sanción muy mal vista socialmente por todos los demás, por tanto había una especie de control y de autocontrol de evitar esa vergüenza de cantar en el coro mal por estar completamente borracho. ¿A qué voy con esto? A que desde siempre hubo consumo de drogas, y yo creo que el gran problema que tenemos es que la droga es una especie de, o el consumo problemático, es una especie de epifenómeno que de alguna forma muestra un problema que es social, de sociedad, sociológico si se quiere, que es el tema de la anomia social, la falta de reglas claras, la falta de integración social de mucha gente que termina en el camino de un consumo problemático de las drogas, pero porque lo que le está faltando es una buena socialización. No quiere decir que sea automático tampoco, porque vos podés tener gente muy socializada y que son borrachos, drogadictos, o sea, no es que vaya una cosa de la mano de la otra, pero sí a nivel general. Y ese es un tema muy importante cuando estás en procesos de modernización, como los que ha vivido Latinoamérica. Tú mencionabas, o se mencionaba así por la vía de los hechos, a México, a Colombia, a países que en los últimos 20 o 30 años han crecido mucho económicamente, eso ha generado muchos cambios sociales, familiares, de conformación de grupos colectivos, y eso termina repercutiendo en una anomia social, lo que llaman los sociólogos la anomia social, la falta de reglas asumidas para manejarse socialmente, y eso es un pie muy grande para el consumo problemático de drogas. Y yo creo que eso forma parte de las explicaciones por las cuales el consumo de droga problemático y el narcotráfico, todas las consecuencias que sabemos que existen hoy en día en Uruguay, ha explotado en estos últimos años en Uruguay, porque lo que hay en el fondo es un problema de anomia social. Daniel, sobre este punto que planteaba tu tocayo, los dos, Daniel, pero además también con esto que decíamos, ¿no? de la educación y de justamente la ley, particularmente de la marihuana, incluye 2 artículos que hablan de que haya campañas, de que hayan espacios para educar, y justamente eso es lo que por ahí no se está cumpliendo, ¿no? Y para eso también asocio el tema de los recursos, que en esta rendición de cuentas son bastante escasos. ¿Me deja 10 segundos para un auspicio? Y sí, claro. Viví el puesto.
Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Ahora sí. Está muy bien como está siendo enfocado el tema. Yo creo que tenemos que discutir cosas distintas en distintos niveles. Una discusión es en torno al paradigma prohibicionista, discutirlo francamente, si estamos a favor de sostenerlo o no. Y otra discusión es cómo nos hacemos cargo de la prevención y del tratamiento y la inserción social de los pacientes que tienen usos problemáticos. Son discusiones muy distintas porque una es eminentemente política y la otra es técnico-académica, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar planos, me parece. La discusión sobre el paradigma prohibicionista, lo decía recién, se usaron drogas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Solamente se prohibieron en el siglo XX, nunca estuvieron prohibidas antes. Hubo intentos prohibicionistas en el siglo XVII, y yo decía, en el Vaticano excomulgaban a los usuarios de tabaco, en Rusia practicaban la ablación nasal, le cortaban la nariz a los usuarios de rapé, en Turquía condenaban a la pena de muerte a los usuarios de café, y aquí en América Latina Hernán Arias intentó prohibir el cultivo y la tenencia de yerba mate por considerarla una yerba que excitaba a la gente y no le permitía dormir. Pero esos intentos del siglo XVII no prosperaron, sí prosperaron en el siglo XX. Y todos nos parece muy normal que esté prohibida una cosa que nunca estuvo prohibida. Y cuando uno compara cómo nos fue con las drogas a lo largo de toda la humanidad y cómo nos fue a partir del siglo XX, es llamativamente distinto, ¿no? O sea, no solo no resolvimos ninguno de los problemas, sino que agregamos nuevos. Cuando Richard Nixon en 1971 le declara la guerra a las drogas, faltaron pocos años para que el número de usuarios de cocaína se multiplicara por 10. ¿Por qué? Porque la prohibición lo que logra es que el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad se lo regalamos al crimen organizado, que como tienen muchos recursos y ningún escrúpulo, se encargan de promoverlos. A ellos les sirve que haya mucho consumo, que haya uso problemático, que hayan adictos, que haya gente que se transformen en mulas y en agentes multiplicadores de la venta. Y ese es un problema. Eso vinculado al otro. Lo otro es una discusión más académica. Ni hablar que hay que hacer prevención, que no quiere decir solamente hacer campañas, que eso es lo otro que yo quiero decir. Prevención es un poquito más que campañas, es mucho más. En realidad, prevención, en el caso específico de las drogas, las prevenciones, viste que pueden ser específicas o inespecíficas. Una prevención específica es la vacuna. Si yo me doy la antitetánica, me vacuno específicamente contra el tétano. La prevención inespecífica es lo que hacemos, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares. Tenés que hacer gimnasia, comer sin sal, etcétera, y entonces haces una prevención que es como más inespecífica porque no va directa. Bueno, en el caso de las drogas es lo más inespecífico que hay, porque lo que hay que hacer en realidad es promoción de trayectorias de vida resilientes. Lo que tenemos que tener son personas que estén paradas con los dos pies sobre la tierra y que digan no cuando quieran decir no. Y eso implica al sistema educativo, por supuesto que una política de comunicación, implica muchas más cosas que una campaña, que también tiene que estar incluida, pero que las campañas van dirigidas a los que reclaman campañas. ¿Por qué? Porque muy probablemente los muchachos cambien de canal porque tienen el control remoto o se vayan a la computadora. Igual hay que hacerlo y sobre todo tienen que tener un énfasis docente, pero es mucho más que campañas. Sobre estudiantes, hay un docente de secundaria que nos escribe y dice, le comento que le pido la reserva del caso sobre el nombre, pero lo tengo acá identificado. Dice, la situación es mucho más grave de lo que se dice. Hay consumo en los liceos porque nadie pensó en el impacto de la reducción de riesgos en los adolescentes. La Sociedad de Psiquiatría en su momento, pero entiende este señor que fue ignorada. Y hay autocultivadores registrados que piensan de buena fe que pueden vender su producción o compartirla. La situación realmente es mucho peor de la que se admite, dice este profesor de secundaria. Sí, puede ser. Respecto al alcohol, por lo menos, y a la marihuana en secundaria, es todo un tema. La cuestión que planteaba recién Daniel con la prevención es súper interesante, porque justamente lo que los libros plantean del tema es que los centros educativos es de los mejores lugares para hacer prevención. Entonces, ahí podemos pensar un montón de cosas para hacer. El problema que tiene en contra es que pero nosotros... el mejor lugar para hacer prevención y sin embargo después se exhibe a través de estas encuestas que es el de mayor consumo. Sí, pero el plan de prevención todavía falta. O sea, vos como lo tenés hoy al sistema, no tenés un sistema de prevención. Pero hace años que estamos, ¿no? Con el tema de la prevención, por ejemplo. Sí, pero ¿dónde? En secundario no. O sea, porque vos vas y no. De hecho, a nosotros nos pasó que empezamos a hacer talleres de prevención. O sea, no hay nadie en secundaria, por ejemplo, estructuralmente, orgánicamente, que tenga esas tareas de prevención hoy.
Sí, ¿No tengo sí, entendido? sí, después informamos en todo caso, pero sí que hay. Hay un protocolo y después a nosotros lo que nos ha pasado es que la demanda ha sido tan alta en torno a las actividades que hacemos nosotros de divulgación, que intentan tener un impacto de prevención también, que es bastante llamativo. Perdón, ahí está en pantalla el artículo 10 de Claro, la ley que no se y está también cumpliendo. también está el 9 que plantea justamente lo que se debería hacer, digamos, como contrapartida. Que Ahora, no se está haciendo, en definitiva. Daniel, vos No, decías a que ver, sí, ¿qué es lo que se está haciendo? A ver, separemos cosas. La primera cosa es, no creamos que el aumento del consumo en la sociedad en general se produce porque tenemos la marihuana regulada, el acceso a la marihuana regulada. O sea, comparemos con los países donde no hay regulación del mercado y el aumento del consumo es casi superponible que el de Uruguay, en algunos casos más. Pero el En consumo Chile, a partir de la ley, déjame terminar este- ¿aumentó o decreció? Porque eso parece clave. No, a partir no. Aumenta desde mucho antes, desde que hay registros. Y cuando se produce la aprobación de la norma, la curva no se quiebra, sigue aumentando de la No misma hubo manera. cambios, digamos, Y entonces. sí, hubo cambios cuando diferenciamos por edad. El principal aumento se produce en personas mayores de 25 años. Y ir a un centro de estudios es un factor de protección. Hace 6 años que el consumo de cannabis en Uruguay no aumenta en los estudiantes, sí en la población general. Y esto no es la casuística, no es que yo conozco y tengo un aula y tengo 15, es la encuesta. Esto es representativo de la sociedad toda. Entonces, yo puede ser que conozca 2 muchachos o 3 o 10, pero en realidad cuando vos mirás la población general, los datos son contundentes en que el aumento de cannabis se produce en población general y no se produce en estudiantes, con lo cual ir a un centro de estudios de por sí es un factor de protección muy importante. Y no aumenta más porque esté regulado, porque en Chile aumenta mucho más que en Uruguay y no está regulado. Eso Ahora, tiene que estar con claro. respecto, perdón, a estos puntos de la ley, al 9 y al 10, que hablan justamente de la atención, digamos, por ejemplo, el 10, será obligatorio la inclusión de la disciplina, prevención del uso problemático de las drogas en las propuestas programáticas y planes de estudio de la educación inicial, primaria, secundaria y técnico profesional, formación docente y la universidad tecnológica. El artículo 9 habla, por ejemplo, del tratamiento y también de la inserción de usuarios problemáticos de droga. Lo consulto también porque no solo en la marihuana, en todas las drogas, por ejemplo, no sé, el portal amarillo, que era referencia en su momento, hoy no funciona más. Entonces, estos 2 artículos, bueno, tiene 10 camas, Daniel. Acá mismo, en su momento, en otro programa, se denunció precisamente eso, que el Estado en su estructura no tenía formas de contención Por para eso, los adictos. entonces diferenciemos cosas, ¿no? Porque si no, nos confundimos. No, pero por eso, cuando ahora el profesor decía que no había, vos decías que sí. ¿Qué es lo que hay, en definitiva, Ahí está. sobre estos Primero puntos? eso, con respecto a la prevención. Hace poco ANEP lanzó su plan estratégico en materia de prevención para salud mental y uso problemático de drogas. Ahí trabaja la Secretaría, la Dirección de Derechos Humanos de ANEP, la señora Canclini está trabajando en este tema seriamente. Y la ley además hace cosas que no debía, como es determinarle los contenidos curriculares a ANEP. ANEP es autónoma, no se le puede por ley determinar cuáles son sus contenidos curriculares. Pero en todo caso, ANEP trabaja en esto y seriamente, insisto, lanzó su contenido y lo hacemos. Nosotros tenemos una coordinación permanente. Hemos trabajado con la formación docente. Hoy existe una lista de docentes referentes en usos problemáticos de droga. Estamos trabajando en la fase 2 de un programa que se llama Dale Voz, que es mantener equipos en los liceos para tratar de que sigan el tema. Es verdad que yo no puedo incidir sobre los contenidos curriculares, pero no es verdad que ANEP no está haciendo nada. Con respecto a la contención, sí, claro, eso cuesta recursos, ¿no? Si nosotros queremos tener más atención, no es verdad que el portal amarillo no funciona, el portal amarillo funciona, y tenemos pero tiene Chanaes, poca y capacidad. tenemos el Jawel. Lo decía Marta Balfre acá. Sostener un centro de atención sale recursos. Si la sociedad decide eso, espectacular. Es una discusión, ahora estamos discutiendo rendición de cuentas. Si estamos dispuestos a eso, yo insisto, por ejemplo, yo lo he dicho, el presupuesto de la Secretaría de Drogas no alcanza un día de ACE, ¿no? Pero son cosas que la sociedad tiene que definir. ¿Cómo es ese dato? Por ejemplo, el presupuesto de la Junta de Drogas, ¿de cuánto es? De la Secretaría de Drogas es un poco menos de un día de ACE, del presupuesto anual. ¿Y eso denota también una política? No, porque en realidad uno define dónde atiende después, ¿no? Correcto, en realidad, está fijando una prioridad. No, porque también, por ejemplo, Mides inaugura centros, ACE tiene sus centros, de hecho el portal amarillo básicamente, sobre todo lo financia ACE, nosotros financiamos otro centro que se llama Chanaes, en conjunto financiamos el Jawel, en Casa Abierta, en Artigas. Lo que pasa es que la gente no sabe todos los recursos que hay, y hay unos cuantos recursos que se utilizan. Hay 15.000 personas usuarias de pasta base en el Uruguay. Si nosotros quisiéramos internar, yo no creo que está indicado, pero si quisiéramos internarlos a todos, ni todas las camas de todos los sanatorios ni de todos los hospitales alcanzarían, ¿no?
No, Pero- ahora, el punto es, en estos recursos que vos decías, ¿cuántas plazas hay disponibles para atender a gente con adicciones Camas públicas? públicas en el entorno de 80, más alrededor de 20 más o un poco más que se contratan con instituciones privadas que las contrata el Estado. ¿Se pidió fortalecer los recursos por parte Sí, de la por Secretaría? supuesto que y yo Claro, creo que tenemos que tener, pues tampoco es que se pisan 200.000 camas, ¿no? Yo creo que hay que tener un centro más, por lo menos, regional, que permita, porque el problema es que además las indicaciones de internación las realizan los técnicos y la demanda de internación, cuando uno mira las indicaciones de los técnicos, no otras indicaciones, las indicaciones de los técnicos, con algunas camas más mejoraríamos mucho la situación. Eduardo. No, yo creo Plazas, que diga respecto al tema recursos, ¿no? Porque en realidad la Secretaría tiene una junta, ¿no? Yo no sé si la Es junta al revés. hoy... Bueno, al revés, lo mismo, está al revés. La junta tiene una secretaría. Esa junta integra varios ministerios. Correcto. Y yo no conozco, digo, hasta dónde hay un funcionamiento transversal, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que en realidad el compromiso acá, hay responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, hay responsabilidades, o hay competencias, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social y de otros organismos, bueno, la ANEP y demás. Por tanto, el funcionamiento de la Junta es un elemento clave. Y lo otro que había fondos, el Fondo de Bienes Decomisados, por ejemplo, que en su momento se volcaban a la Junta y a la Secretaría, bueno, no sé si a la Junta o a la Secretaría, pero es lo mismo, que hoy no sé si eso sigue funcionando de esa manera, pero eran recursos que se obtenían del decomiso de bienes vinculados al narcotráfico, que se dedicaban a sostener políticas públicas en esa materia. Yo creo que esos son recursos genuinos y válidos para generar políticas, ya sea... Eso sigue ocurriendo, Daniel. Sí, eso más o menos es igual. Y había también un fideicomiso, ¿no? Que tenía en su momento la Junta, el de Renadre, que en realidad no sé si se está utilizando o no, pero parecería, por lo menos es lo que uno percibe en la calle, digamos, que hay una demanda real de gente que tiene familiares, a veces hijos y demás, en situaciones de consumo problemático, particularmente de pasta base, que todos sabemos que es un gran drama, ¿no? Para el núcleo familiar, que muchas veces termina desestructurado y bueno, que evidentemente hay una demanda que hay que buscar manera de atenderla desde el punto de vista presupuestal, ya sea con estas herramientas o con otras, pero alguna atención hay que tener para potenciar eso, al igual que las políticas públicas en materia de difusión, de reducción del daño, digamos, ¿no? Bien, tenemos un nuevo auspicio y seguimos con el debate. Cuando ese difícil momento llega, la seriedad y responsabilidad son fundamentales. Roa de Hermanos. Informes 2708-4084. Bueno, seguimos avanzando con este tema. Sí, para no escurrir el bulto, yo si me preguntás filosóficamente, Sí. yo creo que efectivamente hay que ir hacia una legalización o a una apertura, a un consumo libre, de lo que cada uno tenga ganas de hacer de su vida. Ahora, eso es en la posición filosófica, después está la realidad de las cosas, ¿no es verdad? Es muy lindo sentarse acá y decir que cada uno haga lo que quiera, pero después tenés un desorden social gigantesco y sobre todo tenés además un orden internacional que no sé hasta qué punto te lo permite. Ese es el punto, me parece. Porque hay un tema, el punto. primero que va a decir que no es Estados Unidos, que es el principal lavador de dólares del mundo entero. Y en particular el estado de Delaware, que es el estado de Biden. O sea que en ese sentido seguramente te digan que no. Es decir, hay un orden internacional, hay un tema de filosofía que por supuesto, lo decía con toda razón Radio, el consumo de drogas, lo he dicho yo un poco antes, había estado legalizado. La palabra merca, que es la de la cocaína, es porque la marca era merca a inicio del siglo XX en el Río de la Plata y la merca venía con la cocaína la merca. Es decir, a lo que voy es que hay que ir en ese sentido. Ahora después, en la práctica, bueno, pero no podés ir en ese sentido si tenés un orden social que está con un problema tan grande que hace que tengas poblaciones que, si les facilitas eso, caen en un consumo problemático generalizado y te genera un problema social mucho más importante. Es decir, es muy difícil cuando vos sos gobierno. Perdón, pero ¿vos crees que el abrir eso va a generar un problema mayor que el prohibicionismo? ¿Que es lo que tenemos hoy? Bueno, es que ahí habría que empezar a tener un poquito más de cifras y datos concretos. Tengo mi opinión yo no ahí los tengo, también. no los tengo. O sea, yo no sé cuánto es la población que efectivamente, no sé cuánto peso tienen los narcos efectivamente en la cantidad de droga que aquí se vende ilegalmente o si en realidad es un puente hacia el exterior. Son cosas que están faltando como datos. Pero digo, en todo caso, en la práctica
hay que tener cuidado en cómo se lleva adelante. Y estamos condicionados internacionalmente. Ahora, filosóficamente, no le ocurrí el bulto a la pregunta. Está muy bien, gracias. Retomando lo de Pancho, yo creo que el orden internacional y la cantidad de tratados firmados por Uruguay, por supuesto que condicionan lo que se puede hacer. El sistema financiero tiene enormes controles para la lucha al lavado de dinero vinculada al narcotráfico. De hecho, aún la producción legal de marihuana tiene problemas porque las empresas no logran operar con el sistema bancario, dado que el sistema bancario no permite negocios vinculados al tráfico de a la comercialización de sustancias, así y tanto sean legales. Es decir que, primero, es como, creo yo, es un poco utópico creer que se puede legalizar de un día para el otro las drogas. Y por otro lado, sabemos, por lo menos con la experiencia de la marihuana, que la legalización no hizo desaparecer el negocio ilegal, ya lo decíamos, las incautaciones siguen siendo del mismo nivel y hay unos 250.000 personas que consumen marihuana en Uruguay, de las cuales solamente la tercera parte lo hace a través de la venta en farmacias y a través del sistema legal. Sí, entonces, pero el sistema legal tiene una cifra un poquito más grande, ¿no? Y con algunos ajustes puede llegar a más de la mitad, ¿no? Bueno, Sí, pero pero igual, sigue existiendo una parte obvio. de mercado ilegal. ¿Y qué pasa? Y ahí estamos hablando hasta ahí de la marihuana, pero vamos, por ejemplo, a otra droga que está muy vinculada a temas de violencia y de violencia en los barrios, y como puede ser la pasta base. Hoy por hoy, una boca de pasta base, la persona que va a consumir pasta base muchas veces ni siquiera va con dinero, no es que va a comprar pasta base, robó algo y canje. Son grandes centros como de canje la boca de pasta base, donde hay todo tipo de bienes robados. Entonces, ¿de qué manera nosotros imaginamos que, bueno, entonces legalizamos la pasta base y de pronto el que iba con un artículo robado no va a pasar a comprar pasta base? Es decir, me parece que es bastante más compleja la discusión y hay que tomar en cuenta esos aspectos que hacen al consumo de la droga y a su vínculo también a veces con el delito y la violencia. Bueno, sobre el delito y la violencia y la asociación que hizo Bolsonaro fue muy llamativo, porque él planteó que en Uruguay teníamos índices de violencia feroces por el consumo de la marihuana. O sea, luego de que se había legalizado, él entendía que había un incremento. Bolsonaro, ¿no? Ninguno de los que está acá presente dijo eso, Un ¿no? espejo para mirar a Bolsonaro. No, pero por ¿Querés ejemplo, decir, por ejemplo, a ver si fueras tan amable, director, vamos a mostrar lo que decía Bolsonaro. Dice, Bolsonaro asocia, bueno, esto es de Telenoche, ¿no? Vinculó ese alza de los homicidios en Uruguay a la legalización controlada y regulada de la marihuana que rige nuestro país. Bueno, eso claramente no... No, está bien, pero esto puede asociarse con algo que, por ejemplo, decía Larrañaga en su momento, y es que había marihuana legal de Uruguay que había llegado a Brasil, ¿no? Entonces, ahí también hay por ahí un desafío de cómo hacer que lo legal no se mezcle con lo ilegal, ¿no? Aumentaron las incautaciones de cogollos y de flores de marihuana, que antes no había, y desde la legalización sí aumentaron. Fernando, por favor. No, a mí me interesa insistir, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Laura y Pancho en que el avanzar hacia un modelo más generalización de liberalización de las drogas tiene un montón de problemas, sobre todo en lo internacional. Por eso me quiero concentrar en lo que tiene que ver con el tema del riesgo marihuana y riesgo con lo de Bolsonaro. Yo qué sé, Bolsonaro hizo cualquier cosa. O sea, darle pelota en particular en esto me parece que sería otro error más, como ha sido un error darle pelota en lo demás. Pero a lo que voy, dentro de los estudiantes que consumen marihuana, solamente el 2,3% del total de los estudiantes tienen un consumo de riesgo. Es decir, más allá de la anécdota del profesor, o más allá de que lo anecdótico para la familia que está con una situación conflictiva o de riesgo es el 100% y es enorme, yo creo que una cosa que es importante y que la encuesta va en esa dirección es contar con buena evidencia para conocer qué tamaño tiene el problema respecto a lo que la solución o a lo que el cambio intenta solucionar. Es decir, no ha aumentado entre los estudiantes el consumo de marihuana. Y dentro de los estudiantes, la proporción de estudiantes en cuanto a marihuana que tienen un consumo problemático es bastante baja, 2,3%. Yo entiendo que para la gente que está en ese 2,3% es enorme,
Pero por eso me parece que hay que ver las cosas también no estoy diciendo que no haya un problema, lo que estoy diciendo es que el problema que hay con el narcotráfico no necesariamente es la marihuana. O que no exista un subregistro, porque estos temas lo que tienen es el subregistro. Puede ser, también. pero todos los asesinatos, todos los asesinatos que vos ves no se vinculan al tráfico de marihuana. No, bueno, eso nunca se mencionó ese extremo acá. Lo dijo este señor de Brasil, pero no estuvo mencionado acá. Está bien lo que dijiste porque pronto va a ser un señor. Ahora es el presidente. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar de esto que planteabas, Laura, ¿no? Los energizantes, los tranquilizantes, que tienen también un consumo bastante alto dentro de, sobre todo, los más jóvenes. Así que vamos a poner este tema sobre la mesa y también el alcohol, que en definitiva es la droga con mayor consumo aquí en el país. Ya venimos. Seguimos adelante con nuestros invitados, Paul Ruiz, psicólogo, docente e investigador, y Daniel Radío, secretario de la Junta General de Drogas. Daniel, se estima que antes de finales de año la marihuana legal va a tener un componente mayor de THC. ¿Eso es efectivamente así? Y en función de eso, primero, ¿es así? ¿Será así? En una de las vías de acceso. Viste que hay 3 vías de acceso que se establecen en la norma. En las otras 2 ya tiene, y bastante más de lo que tenemos previsto. O sea, hoy... ¿En qué vía de acceso se va a aumentar entonces? Los clubes cultivadores tienen los clubes de membresía tienen un promedio de cannabis de THC de aproximadamente el 17%. En las farmacias pensamos tener una variedad que tenga 10. Bien, y estamos hablando del THC, el principal constituyente psicoactivo, digamos, de la marihuana. ¿Eso va en línea entonces con seguir combatiendo al mercado ilegal? Diferenciemos cosas, ¿no? Cuando nosotros decimos combatir el mercado ilegal no es el centro de gravedad de la política. El centro de gravedad de la política es el derecho de las personas a usar las sustancias sin necesidad de vincularse con el crimen organizado. ¿Y no es un poco lo mismo, Daniel? No. A ver. Porque si yo, ciudadano, tengo derecho puedo elegir ir al crimen organizado y al narcotráfico, pero hoy en Uruguay... Con ese razonamiento del que pega más, o sea, ¿para qué voy a comprar legal si el otro me pega más? ¿No? De hecho, a ver, hoy puede comprarse cannabis, puede accederse al cannabis con más THC en un club de membresía. O sea, nada, lo único que vamos a agregar es en una vía adicional que haya un cannabis con 10% de THC. La de la farmacia. Lo que pasa hoy en el Uruguay, no le pidamos a la ley lo que la ley no va a lograr, que es que combata el narcotráfico. Lo que pasa hoy con el Uruguay es que el ciudadano puede acceder a la sustancia sin necesidad de que su número de teléfono y sus datos personales circulen entre los mafiosos. Esa es la gran ventaja de esta ley. Puede hacerlo, si quiere puede hacerlo. Pues también puede ir a la boca de pasta base, ¿no? Pero hoy en Uruguay tenemos casi la mitad de la población que lo hace de esta manera. Va a los lugares donde el mercado está regulado. Me quedé enganchado con un par de cosas que se dijeron antes. No está planteado legalizar todas las drogas de hoy para mañana, ni loco, no se me ocurriría, y esto exige consensos internacionales. Y la segunda, yo no me gusta hablar de legalizar, porque legalizar parece que lo normal fuera que estuvieran prohibidas. Y lo que hay que hacer es desandar el proceso de prohibición, en el que nos metimos muy fácil, pero es difícil y lento salir. Yo creo que hay que diseñar una estrategia internacional para ir saliendo. La pasta base no se plantea. La pasta base es un veneno consecuencia del prohibicionismo. No hubiera habido pasta base en el mundo si no hubiera habido prohibicionismo. ¿Qué pasa con las farmacias? Porque también son pocas, ¿no? Las que hay y no están en todo el país. Yo fui a Ámsterdam hace algunas semanas y están los famosos coffee shops, ¿no? Y ahí la verdad es que se puede llegar a dar algo así acá en Uruguay, algún lugar que esté particularmente destinado a la venta de marihuana. Y es la idea que tenemos, que pueda existir eso. Hoy tenemos solamente 28 farmacias que venden cannabis en el Uruguay. Había 14 hace 2 años, logramos aumentarlo al doble, pero a ver, en Canadá, solo en Ontario hay 1.500 puestos de venta. Es una cosa... Y nadie piensa que es una sociedad decadente y que son Walking Dead en Toronto, ¿no? No, para nada. Te prometo que es una sociedad avanzada y todo eso. Pero claro, en Uruguay tenemos el problema con el sistema financiero, que se opone a que las farmacias que vendan cannabis tengan una cuenta bancaria. El mismo banco que en Uruguay le cierra la cuenta bancaria a una farmacia en Uruguay, a mí me da una tarjeta de crédito con la que yo en Toronto podía comprar cannabis. La paradoja, ¿no? El trato desigual que tiene que ver con que Uruguay está siendo discriminado, ¿no? Es distinto, ¿no? Sobre prohibicionismo y legalización. El prohibicionismo, estoy en la misma línea de lo que están planteando. Sinceramente no ha traído ningún tipo de cosa positiva históricamente en ningún lugar, ¿no? Pero es interesante como muchas veces se insiste con el prohibicionismo. A nosotros nos pasa que a veces
haciendo trabajos en centros educativos, hay direcciones o profesores que nos piden que las actividades que hagamos apunten más a prohibicionismo que a la prevención desde reducción de daños, ¿no? Y eso para mí es interesante, porque a pesar de que estamos detrás de la idea de gestionar los daños, muchas veces es tipo, no, mejor hablar de que no se puede consumir, o cuando vos querés hablar o enseñarle a los chicos a cómo consumir para evitar determinadas consecuencias, no está bien visto. Entonces, también hay un lugar ahí para pensar un poco eso. ¿Cómo afecta también desde el punto de vista psicológico a un adolescente entre 13 y 17 años, 18, el consumo de estos de tranquilizantes y también de energizantes? Que en la última encuesta justamente da que aumenta, ¿no? Como decía Laura. El tema de los energizantes es que se sabe extremadamente poco. O sea, todo el mundo dice que tiene un montón de cafeína, es verdad, que tiene un montón de azúcar, es verdad, pero además tiene un montón de componentes que no se saben cómo actúa y además no se sabe cómo actúa juntos. Porque cuando vos hablas de drogas, no solamente hablas de un componente como principio activo, sino que después cuando lo mezclas con otro tenés que ver cómo actúan juntos. Y de lo que pasa dentro de esa lata se sabe muy poco y los chicos con 13, 14 ya están tomándolo. Y el problema que tenemos, que para mí es lo que más me preocupa, es el cerebro de esos chicos de 13, 14 años. Por eso te preguntaba, ¿cómo o qué puede llegar a generar en eso, ¿no? Respecto a las dosis de cafeína es lo poco que se sabe. Después el resto está todo para hacer. La ciencia en muchos sentidos va detrás de las cosas que van pasando, ¿no? Pasó X y después atrás vamos a recoger datos y ver cómo se explica la cuestión. Ahora, sobre eso, por ejemplo, también estábamos hablando con Daniel respecto a esa posibilidad de aumentar el THC. Y queda el concepto para los ignorantes de que tal vez aumentar hace que en ese momento la mente o la psicología quede como adaptada a eso, pero necesite dar otra vez otro salto. ¿Hay como una secuencia, sí? Las secuencias se dan en torno a las capacidades de adaptaciones que tienen entre los organismos, ¿no? O sea, vos hoy te emborrachás con un vaso de cerveza. Necesitas más. Ahí va, hoy es un vaso de cerveza, la semana que viene vas un vaso y medio y la otra semana y así vas subiendo. La cuestión que a mí siempre me llama la atención y me preocupa con la marihuana es el tema de la percepción que tienen los chicos del tema. Vos hablás con los pibes en los centros educativos y les haces una pregunta simple de investigación: ¿cuántos porros por semana crees que te podés fumar? Y te responden cualquier barbaridad. Te comparan los porros con los cigarros. Si una persona se fuma una cajilla de 20, yo me puedo fumar 5. Y como es orgánico, puedo fumar más. Y bueno, se sabe mucho menos de la marihuana que del alcohol, pero la cosa que se sabe es que con 2 porros por semana el cerebro ya va manifestando algunas cosas complicadas. Entonces, transmitir esa información como prevención hace falta y es importante eso. Me parece interesante. Dame medio segundo para un oficio y voy luego contigo. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Laura Raffo. Volviendo al tema del prohibicionismo, pero ya no vinculado a legalizar el consumo, ¿no? Sino de cuando hablamos con los chicos jóvenes, ¿no? Que era lo que vos planteabas. ¿Vas a seguir la línea de Pancho que filosóficamente se va a pronunciar o no? Yo me pronuncié, yo dije que era muy complicado legalizar todo, claro. ¿no? Pero lo dije, que estábamos en un orden internacional, que desde el punto de vista del sistema financiero no era sencillo, no se podía hacer de un lado para el otro, mencioné la pasta base, creo que quedó bastante clara mi postura. Suspensivos, entonces. No, quedó bastante clara mi postura. Pero ahora me estoy yendo a lo que es el consumo en los adolescentes, que es algo que también nos preocupa, que lo pusimos acá arriba de la mesa y que vos recién comentabas, que a veces en algunos centros educativos te dicen, bueno, enfocalizá la charla en que no tomen alcohol o que no fumen porro, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que asumir de que están expuestos a tomar, a fumar, y por lo tanto hay que informarles. Y una cosa que me pareció muy interesante de la encuesta esta que se publicó, de la actitud que tenemos que tomar los padres y quienes educamos, es el impacto que tiene en los chiquilines, por ejemplo, el fumar porro, si los padres toleran o si no toleran. Si los padres toleran, 53% fumó, y si los padres no toleran, 12% fumó. Es brutal la diferencia. O declara. O declara. Bueno, no, pero a ver, entonces no confiamos en la encuesta. No, perdón, pero entonces no confiamos en la encuesta de 5.000 casos. No, pero entonces todo lo anterior hacemos un bollito y lo tiramos. Yo lo que digo es que hay cierta prevención metodológica. Depende de vos, por ejemplo, si te hacen esa pregunta en el patio del liceo,
vas a contestar una cosa. Si te hacen esa pregunta en tu la casa, mesa en el comedor de tu casa con tus padres, No, pero esto no es así. vas a dar otra respuesta. Pero perdón, pero esto es la encuesta. La encuesta sí. que hizo la Pero Junta Nacional. depende de dónde se haga, es lo que está diciendo Fernando. Tiene un anexo metodológico en el que explica en dónde se hizo la encuesta. Ah. La encuesta se hizo en el hogar cara a cara. Sí. Algunas de ellas, ¿no? Yo lo que digo es que el tipo de respuesta, y lo puedo decir hasta por experiencia propia, el tipo de respuesta que vos das en un contexto no es el mismo tipo de respuesta que das Bueno, pero así en sea otro que hay un error muestral que puede ser más importante. De 53 a 12 hay una diferencia no muy... estoy poniendo, No, porque si estoy no vamos a poniendo poner en juego no la estoy encuesta. poniendo en duda la importancia. De hecho, lo hablábamos fuera de cámaras también, la idea de que los padres estén involucrados Exacto. o no en el asunto, no es solo que los padres aprueben o no, que estén involucrados en la conversación sobre esos temas. Que se o no. animen, Porque a veces también tengo la sensación de que le cargamos todo al Estado, es decir, esperamos que las instituciones resuelvan esos problemas y den respuesta a esos problemas, no sé qué. Bueno, hay una parte que no es institucional, que es familiar y que también tiene que estar. Exacto. Y que, como decía Pancho, en determinados sectores, de pronto ese apoyo, ese sustento no es tan evidente, inclusive por una cuestión de falta de herramientas de los propios padres. O sea, los consumos problemáticos suelen trasladarse de generación en generación, además. Es decir, que no es una cosa que esté iniciándose ahora. Bueno, eso también está en la encuesta. ¿Cómo es más probable que el consumo se dé en chiquilines cuyos padres consumen que padres que no consumen? Pero lo que digo es que cuando vos encarás la educación de un adolescente o de un joven, la información es fundamental. Porque si vos vas con el no, sin informar efectos, consecuencias, qué pasa así, es como que... También hay un estás tema, y es que tirando estamos al hablando vacío. mucho, por ejemplo, de la pasta base, ¿no? Y de la marihuana. Porque la pasta base, por ejemplo, está asociado a determinado perfil, ¿no? Pero también estamos viendo, y acá en Uruguay han aparecido drogas sintéticas que antes por allí, o con algunas variantes que antes acá no se veían, y están muy asociadas a las fiestas electrónicas, a determinado sector de la sociedad, ¿no? En ese sentido también hay que educar sobre otro tipo de drogas que por allí están también asociadas a determinados sectores sociales, ¿no? No sé, han aparecido nuevas modalidades en este sentido. Sí, durante la pandemia se redujo mucho el uso de drogas sintéticas porque se utilizan en las fiestas electrónicas, pero ahora retornó eso, ¿no? Radio, volviendo un poco... Sí, Eduardo, por favor. Quería decir, porque me parece que quedó colgado, ¿no? En realidad, la discusión no está en legalizar o no legalizar, ¿no? Yo creo que lo que estamos discutiendo es la regulación del mercado, ¿no? Eso me parece que es un elemento clave, ¿no? Porque si no parece que el que opina legalizar, en realidad dice abramos la canilla y que esto funcione. No, lo que dicen, por ejemplo, es que sería por lo menos una vía a ser considerada en atención a que el prohibicionismo fue derrotado. O sea, en definitiva funcionó mal. Eso creo Entonces, que por lo menos todos. tenés que empezar con aquello del plan B, C, D, hasta llegar a algo de Ahí está. solución. Pero digo, en el camino, Daniel decía algo de esto, me parece, ¿no? En el camino a terminar con un esquema de funcionamiento que ha fracasado en el mundo entero, uno no pasa de blanco a negro, digamos, ¿no? No pasa del prohibicionismo a la libertad absoluta del consumo. Que yo creo que no es deseable en ningún caso tampoco. Perdón, yo sé que esto hiere a los que sean más liberales, pero yo creo que no quiere decir que si derrotamos el prohibicionismo vas a comprar heroína en el supermercado, ¿no? Como no puedes comprar diazepam. No, yo creo que las cosas tienen que estar reguladas. Y ahí, coincido con eso. Me parece que el camino y lo que tenemos hoy como mercado, es un mercado regulado, donde hay registro, donde está el IRCA, donde hay permiso para los clubes canábicos, donde hay un control del Estado, me parece que es el camino porque hay que transitar, no solo en este tema, ¿no? No solo en lo referente a la Hoy marihuana. mencionabas lo de la Junta y además la necesidad de coordinar transversalmente entre varios ministerios. Escuchamos al nuevo presidente Petro, ahora en Colombia, asumir que lo de la guerra contra el narco había fracasado, que no era la vía, ¿no? Y me gustaría trasladarle eso a la radio, sobre todo porque seguimos hablando de estas cuestiones que son sumamente interesantes, pero si hay un dato de la delincuencia o de los delitos en nuestro país que no baja es el tema de los homicidios. En ese inframundo muy profundo, oscuro, inabarcable a veces hasta intelectualmente, están pasando las peores cosas, las más horribles. Y ahí, más allá de la casuística, es verdad, hay quienes te dicen, miren que esto es mucho más grave de lo que muestra la tele. Esto realmente es un problema serio. Que lleguen a la policlínica todos los días muchachos jóvenes con dedos amputados, es apenas una pequeña muestra de que algo cambió, y cambió para mal.
Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles deberían ser aquellas medidas para frenar un poco ese impacto, Daniel? Ya que la guerra parece que también fracasó. A ver, todo lo que nosotros hacemos hoy bajo la denominación de control de la oferta, hay que seguir haciéndolo. Control del lavado de activos, control de aduanas, coordinación de los servicios y cuerpos de seguridad del Estado, combate al narcotráfico, según la estrategia que cada gobierno se dé. Yo digo con respecto a eso dos cosas. La primera es no le llamemos más control de la oferta. Esto lo he dicho fuera del Uruguay también. ¿Por qué? Porque es la confesión de un fracaso. Nosotros no controlamos la oferta. La oferta la controlan los narcos. Y segundo, hay que hacerlo porque es ilegal y porque está prohibido, porque el prohibicionismo es el paradigma hegemónico, pero sepamos que el objetivo que eso tiene, que es lograr que el usuario no llegue, no se logra. Al final del camino, todos los que quieren consumir, consumen. O sea, estamos dilapidando recursos en una batalla que lo único que lleva es a nada, porque los usuarios siguen consumiendo. Pero y todos en el interín, ¿qué haría? todos, Porque a mí lo que no me hay queda que claro, hacerlo. bueno, porque digo, Hay hay que seguir incautando. Hay que hacerlo, cocaína, absolutamente. pasta base, marihuana, Hasta que no construyamos las incautaciones los consensos, récord, digo, hay que mantenerlas, ¿no? Hasta que no construyamos los consensos internacionales que nos permitan cambiar el paradigma. Y la otra cosa que quiero decir también, regulamos el mercado de cannabis para los adultos. Y si tú sos menor de edad, no podés, no está regulado y tenés que hablar con tu viejo y que tu viejo o con tu mamá y que tu mamá te diga, no está regulado para los menores de edad. El cannabis no está regulado para los menores de edad, el alcohol, y por lo tanto eso lo tenés que conversar en el núcleo con tus referentes efectivos, con tu mamá, con tu papá. Eso es una cosa, no, pero es que ese punto se nos viene escapando también en toda una cosa. Sí. Hay alguien que le vende todas esas cosas que no debería vendérsele a un menor, hay alguien que las vende. Y el alcohol. Es decir, el alcohol que tiene es lo más que lejos. más consume. Entonces, yo que soy bastante partidario de las multas, lo que haría es controlar de manera mucho más estricta eso, y asegurarse de averiguar quién es el que está vendiendo. En algunos casos serán los padres. Bueno, ahí ya es un poco más complicado. Porque también es una decisión. Ahí venimos de nuevo al mundo frutillita. No va a dejar de pasar nunca eso. No, pero lo que... Pero a veces los adultos siento que nos dejar de olvidamos pasar de cuando nunca, pero eso nosotros no quiere éramos decir que los adolescentes y íbamos a cumpleaños de 15 y no, en ningún cumpleaños de 15 te daban alcohol y todos terminábamos Todos con toman nuestro alcohol, primer todos toman alcohol. Yo lo que digo es, si lo que la legalidad dice es que esa regularización no es para los menores, dentro de tu política de Estado debería estar una forma de hacer lo posible para que no sea para los menores. Por más que después al final lo hagan. Sí, a ver. Claro. Nosotros hemos hecho algunas encuestas acá grandes en Uruguay y hubo una encuesta de motivación del alcohol que hicimos hace un par de años que les preguntábamos a la gente cómo había empezado a tomar alcohol. ¿Tá? La más variedad de respuestas, ¿no? Familia, amigos, fiestas, bla, bla, bla. Quienes habían empezado a consumir con la familia eran los que habían empezado más jóvenes, 12.1 y 12.5 años. Entonces, la paradoja de los adultos acá es eterna, porque nosotros nos preocupamos porque ellos consumen, pero nosotros les damos. Haciendo actividades en centros educativos nos ha pasado, que levantan la mano y te dicen, sí, yo fumo marihuana con 15 años porque, bueno, mi padre cultiva en casa, pues se puede cultivar y me separa un poco y eso es para mí. Entonces nosotros mismos nos preocupamos, pero nosotros mismos le damos también las cosas. Ahí hay un problema que tiene que ver con la formación, ¿no? Que tenemos todos. Y ahí, viste que está ese tema de que yo prefiero que tomen en casa, ¿no? Sí. Bueno, eso es un problema, porque en realidad cuando uno adopta esa filosofía, lo que está dando es el aval para el consumo. Y yo creo que ahí capaz que los papás tenemos que discutir y complejizar un poquito más eso. No es así. Capaz que no hay que dar el aval tan fácil para el uso de alcohol. Y esto después lo contratamos en otras sustancias, los tranquilizantes. Claro. La sorpresa que nos llevamos es de que 3 de cada 10 muchachos que usan tranquilizantes se lo dieron los padres, sin indicación médica. Eso es más grave todavía. Claro, sin indicación médica. Sin prescripción, claro. Pancho. Los hijos de Pancho todavía son chicos y todavía no están asombrado con preocupados. este último dato. Claro, me quedé pensando, sí. Me bloqueé. Lo que pasa es que ahí, claro, el consumo arranca antes de los 18 años. Es un tema de realidades también, que lo vimos en las encuestas y tal. Entonces también es un tema de hasta qué punto la ley... Es decir, a ver, el principio no puede ser fijar una ley que no se cumpla, porque eso debilita todo el sistema legal, ¿no? Ahora... El problema claro, que no está socialmente... no es que prohíbe que consuman, si el papá le da... No, bueno, pero el problema es que eso... Ahí va, a eso iba. El problema es que socialmente yo creo que falta información. Yo soy muy sociológicamente, digamos, como materialista en este sentido.
Lo que hubo en estos últimos 10, 15 años en Latinoamérica y en Uruguay también es un aumento muy importante del consumo, de la capacidad de consumo de la gente. Entonces, parte de la capacidad de consumo que aumenta es también en alcoholes, por ejemplo. Ahora, lo que no hubo en paralelo a eso es una explicación amplia y democratizada de todo el daño que genera el alcohol. Sí, por ejemplo, lo hubo para el tabaco. El tabaco quedó claramente establecido que es dañino, no sé cuánto, y se bajó de alguna forma, por lo menos siguió subiendo, lo que fuera. Pero para el alcohol no tanto. Entonces, ¿qué pasa? En sociedades, ya estoy en la explicación sociológica, en sociedades que se modernizan, se individualizan, aumentan su consumo en general, que también puede ser las drogas en general también, hay que dar herramientas para entender ese nuevo mundo que se le abre a la gente del consumo. Y eso es lo que ha fallado un poco, no solamente en Uruguay, en otras partes también. Sí, me llama la atención que además hemos estado hablando de legislación y mencionaba Pancho recién, bueno, si hay una ley que sea cumplida, porque bueno, si no sí, pierde el sistema, claro, ¿no? Pierde legitimidad del propio Por eso me quedé sistema. colgado con lo que estaba diciendo. Y mirá el artículo 9. Acá está el artículo 9, que lo comentábamos hoy al comienzo, medio al pasar. En las ciudades con población superior, y les pedimos a todos que nos hagamos una idea, ¿no? Sí. Sociedades con población superior a 10.000 habitantes se instalarán, o sea, mandata la ley, ¿no? Se instalarán dispositivos de información, asesoramiento, diagnóstico, derivación, atención, rehabilitación y tratamiento e inserción de usuarios problemáticos de drogas, cuya gestión, bueno, de la Junta. No, en realidad ahí hay un esfuerzo por hacerlo. A ver, porque yo quiero decir, nosotros tenemos lo que llamamos centro ciudadela en las ciudades capitales, en general en los departamentos. ¿Pero qué hace todo esto, Daniel? No, hace una parte de eso. Pero lo que pasa es que tampoco puede hacerse, porque no puedes instalar una política. Bueno, porque la ley está mal. ¿Y porque en realidad, esa es de las cosas que la ley tiene mal, que creo que porque en realidad lo que tiene que hacer es una puerta de entrada a una red, a lo que Uruguay inventó, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Sí? Y hay que tener otro tipo de información complementaria y de abordaje sociosanitario que no solamente sanitario. Por eso está bueno que existan estos centros. Porque está claro, ¿viste? Cuando uno escucha a los familiares de las personas que tienen un uso problemático y que a veces yo he sido bastante crítico de los planteos que hacen alternativos y que me parece que no se sostienen desde el punto de vista académico, parten de una razón original en la que tienen razón, y es que no le damos respuesta. Y eso es una cosa que está de base, ¿no? Me parece que no le damos respuesta porque no estamos preparados, porque no destinamos suficientes recursos como sociedad, como comunidad. Salvo para que tengas esto. mucho dinero y puedas ir porque además es eso también, porque no somos Canadá en el sentido de que no tenemos el Producto Bruto Interno per cápita de Canadá. Hay una realidad que es que Uruguay no tiene toda la plata para poder hacer el ideal de políticas fijadas allí, o que cada uno de nosotros querría. Eso es un tema importante. Y porque asumamos que estos son procesos complicados desde el punto de vista terapéutico. No se puede apelar a la magia, ¿no? No es que un usuario de pasta base, como le vamos a montar la policlínica individual para él, lo vamos a sacar por la otra puerta y va a salir curado. También eso de la internación compulsiva, por ejemplo, porque si no somos capaces de cumplir esto, la internación compulsiva agregaría complejidad. Yo lo descarto como norma, porque yo no creo en las ravioleras. Por eso yo descarto que sea una solución legislativa. Yo no digo que algunos casos no sean tributarios de la internación compulsiva. Lo que yo digo es que no funcionan las soluciones universales. Lo que hay que tener es abordajes individualizados porque cada persona es diferente en estas cosas, ¿no? Bien. ¿Eduardo? No, yo realmente creo que todos quedamos bastante impactados con ese dato de los energizantes, ¿no? Porque en realidad hay, sobre todo en el mundo deportivo, digamos, ¿no? Hay una lógica que avala y de alguna manera no cuestiona, digamos, la utilización de ese tipo de consumo, digamos, ¿no? Sí. Me parece que en ese sentido sí hay como, si bien hay una percepción general respecto a lo perjudicial del consumo de drogas, ni que hablar del consumo de tranquilizantes y demás, muchos de los cuales funcionan en un mercado paralelo, ¿no? Porque también se venden en la feria medicamentos, ¿no? Absolutamente. Lamentablemente. Sí. Lo cierto es que en ese aspecto me parece que hay sí un nivel de ignorancia importante del conjunto de la sociedad, ¿no? Respecto cuando se importa la bebida, por ejemplo, ¿no? Porque acá hay una policía sanitaria, ¿no? Salud Pública debería saber, hoy se puso un poco en duda lo que había dentro de la lata, creo que lo manifestaste en esos términos. Ahora, ¿no hay allí una competencia de salud pública? Sí, obviamente. Que tiene que saber lo que hay ahí adentro, obviamente. ¿no? Yo creo que es como, 60 años atrás la gente fumaba arriba de los bebés recién nacidos, ¿no? Creo que las bebidas energizantes son un producto relativamente nuevo, que quizás lo que falta
entiendo yo, es estadísticas de su impacto en la salud como para ir tomando medidas. A medida que se construyen estadísticas y se ven los impactos es que se toman políticas más estrictas, ¿no? Hay un aspecto interesante de esto, de los energizantes, que nosotros lo vemos ahora en la encuesta de Estado, pero pasa en todo el mundo. Si vos ponés reportes y buscás, en países del hemisferio del norte también O sea, que ya va a están empezar la preocupados. investigación en esto. Sí, sí. Fernando, eso es querías- importante, ¿no? No, justamente sobre eso, que yo, una cosa que decía Daniel cuando presentaban el informe, es importante construir buena evidencia, porque si vos no tenés buena evidencia no hay manera de que tengas una buena política pública. Y justamente, en el caso de los nuevos consumos, como es el de las bebidas, el nuevo consumo para Uruguay, es verdad que en Europa las bebidas energizantes son la norma en cualquier fiesta de hace muchísimo tiempo. En la medida que vos tengas buena evidencia vas a poder saber lo que hay dentro de la lata. Claro. En la medida en la que puedas juntar datos sobre los efectos, vas a tener mejor información sobre qué hacer. En con todo la caso, el efecto, a ver, yo un poco me enorgullezco de que logramos a través de esta encuesta poner este tema, ¿no? Hoy la gente está hablando de las bebidas energizantes, no se hablaba del tema, Claro, ¿no? Me parece Sí, que sí, esa sí, una eso cosa- es importante. Por lo menos saber, ¿no? Y después ver qué se hace con eso en cuanto a la política pública. Y el reto además es tener buena evidencia sobre datos oscuros, o por lo menos manejar también ese aspecto. O sea, es como decíamos hoy, es muy difícil responder sobre estas cuestiones, ¿no? Y también en el fondo, hoy hablábamos fuera del aire, pero hay mucho acá de educación, ¿no? Y salvando un poco también a las nuevas generaciones. Hablábamos hoy fuera, esta generación, Laura, Pancho, antes se manejaba sin cinturón, con alcohol encima. Hoy hay mucha más conciencia en las nuevas generaciones de todo eso. Sí, exactamente. No hay más tiempo. Nosotros sí tenemos una reivindicación que queda por fuera de cámara. Tenemos una reivindicación, El equipo de sí. todas las voces está ahí en una Estamos en situación. conflicto. En conflicto. Bueno, muy bien. Señores, hasta aquí esta nueva edición de Todas las Voces. Será hasta el lunes que viene, que pasen bien.